Hola, me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Marcelino Miranda, soy el director general adjunto de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para mí es un placer estar con ustedes y poder compartir algunos comentarios en materia de nacionalidad y naturalización. Así que si ustedes me lo permiten, lo que voy a hacer es que voy a dividir en tres partes la presentación. Primero vamos a hablar de qué es la nacionalidad, quiénes tienen derecho a la nacionalidad mexicana. Después vamos a hablar de los diferentes aspectos, sobre todo relativos a lo llamado doble nacionalidad, y finalmente voy a comentar con ustedes algunos puntos que son controvertidos y que son un reto en materia de la nacionalidad y la naturalización. Entonces, seguramente ustedes saben que en el artículo 30 de la Constitución se regula y se determina quiénes son los que tienen derecho a la nacionalidad mexicana. Todos sabemos más o menos que los que nacen en el territorio mexicano son considerados mexicanos. No importa de qué nacionalidad sean sus padres, no importa incluso si sus padres son apátridas, no importa si el padre o la madre son apátridas, esta persona por el solo hecho de nacer en territorio mexicano tiene el derecho a la nacionalidad mexicana y debe ser considerado como persona mexicana. La otra, como nos dice otra posibilidad de la que nos habla la fracción segunda del apartado A del artículo 30 constitucional, son aquellas personas que nacen en el extranjero, que tienen ya sea el padre o la madre, cualquiera de los dos, que haya nacido en territorio mexicano. Eso significa que las personas tienen derecho a la nacionalidad mexicana porque son consideradas la primera generación de mexicanos nacidos en el exterior. Entonces, eso vamos a llamarle la primera generación. Es decir, repito, la persona que nació fuera de territorio mexicano, no importa en qué país o en qué territorio de otro país, que tengan ya sea a su padre o su madre, que hayan nacido en territorio mexicano. Entonces, la otra posibilidad o el otro tipo de personas que tienen derecho a la nacionalidad mexicana son aquellas personas en la misma situación que nacieron fuera de territorio mexicano, pero que su padre o su madre fueron naturalizados como mexicanos. Este nacimiento debe ser después de que la persona obtuvo su carta de naturalización. Repito, después de la fecha en la que el padre o la madre recibió su naturalización mexicana, a partir de ese momento, todos los hijos que nazcan o que, de acuerdo con la legislación extranjera, tengan derecho a la paternidad, esas personas son consideradas mexicanas. Y también la misma cuestión, son consideradas una primera generación, son personas de primera generación nacidas en el exterior. Aquí, como lo comentaremos más tarde, pues, puede surgir el primer punto de controversia respecto a este tipo de situaciones. Seguramente en la experiencia de algunos de ustedes se han presentado personas que su padre o su madre adquirió la naturalización y ellos nacieron antes de que hayan recibido su carta de naturalización. Esas personas no tienen derecho a la nacionalidad mexicana. Solamente las personas que nazcan después de que el padre o la madre haya recibido su carta de naturalización. Otra posibilidad de tener acceso a la nacionalidad mexicana es aquellas personas que se naturalizan. La Constitución habla de dos situaciones: las personas que reciben la carta de naturalización por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también las personas que se casan, que entran en matrimonio con varón o mujer mexicanos. Entonces ahí obviamente la primera condición es que el que es mexicano ya sea mexicano nacido en territorio mexicano o que sea cualquiera de las dos situaciones de las que les hablé, de mexicanos que nacieron fuera de territorio nacional y son de la primera generación de mexicanos y contraen matrimonio con alguien que es extranjero, que es una persona extranjera. Esa persona tiene derecho a adquirir la naturalización. Ahora, la naturalización es un proceso que normalmente dura 6 años y la ley de nacionalidad y su reglamento nos determinan qué personas tienen derecho a adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización. Hay distintas situaciones, distintos supuestos. Los más conocidos son aquellas personas que ya mencioné, que se casan con mexicano o mexicana. También las personas que vienen de un país latinoamericano
o personas que tienen hijos mexicanos o que son descendientes de mexicanos. En todos estos casos, la ley nos señala un requisito de residencia en México. Entonces, normalmente la regla general es que todas las personas extranjeras que han estado por lo menos 5 años en México con una residencia continua, hay algunos requisitos en carácter de residencia mínima en los últimos 2 años antes de solicitar la naturalización. Estas cuestiones pues, se detallan en la ley. No voy a entrar a profundidad, pero lo que sí quiero señalarles es que existen distintos tipos de residencia que es exigida a una persona extranjera para adquirir la naturalización. En el caso de personas latinoamericanas, por ejemplo, basta con que vivan en México, tengan una residencia continua de 2 años. Normalmente estas personas deben haber adquirido antes o deben de tener una tarjeta de residencia, ya sea temporal o permanente, que emite el Instituto Nacional de Migración, y a partir de que pasan los 2 años o los 5 años, según el caso, pueden solicitar la naturalización. La naturalización se solicita, se presenta la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, aquí es donde empieza a haber a veces confusión, porque hay personas que creen que la naturalización se adquiere ante la Secretaría de Gobernación o ante el Instituto Nacional de Migración. La naturalización solamente se obtiene y se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por ley, es la que regula y la que se encarga de la aplicación de toda la materia de nacionalidad y naturalización. Lo señala el artículo 1 de la Ley de Nacionalidad. Entonces, todas las cuestiones en donde haya controversia o haya dudas o se requiera la opinión respecto a la interpretación de la aplicación de toda la legislación en materia de nacionalidad, debe de dirigirse a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en concreto es nuestra Dirección General de Asuntos Jurídicos la que se encarga no solamente de dar opiniones, de regular esta materia, sino además de expedir las cartas de naturalización y otro tipo de documentos en materia de nacionalidad, como son los certificados de nacionalidad mexicana, la declaratoria de nacionalidad mexicana, copias certificadas de todos estos documentos e incluso el procedimiento para la pérdida de la nacionalidad mexicana cuando se adquirió por naturalización. En fin, entonces esto es nada más para darles una idea de cuál es la autoridad encargada de regular estas cuestiones de nacionalidad y la autoridad que decide sobre la naturalización. Ahora, otro punto también controvertido, la naturalización, es decir, el procedimiento para que una persona extranjera obtenga la nacionalidad mexicana, es una facultad potestativa del Estado mexicano. No es un derecho de la persona extranjera. Es decir, en otras palabras, ¿qué significa eso? Una persona extranjera que cumple todos los requisitos presenta su solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Relaciones Exteriores es la autoridad que va a decidir si se le otorga o no la nacionalidad mexicana. Y aquí no solamente la persona debe cumplir con los requisitos, obviamente, que debe presentar, sino que la Relaciones Exteriores hace una evaluación de los antecedentes, incluso penales, de la persona. Entonces, por eso es que Relaciones Exteriores hace consultas, no solamente por ley, hace consultas al Instituto Nacional de Migración, sino también a otras autoridades en materia de seguridad nacional y a las fiscalías también, para revisar los antecedentes penales de esta persona y asegurarse que esta persona cumple a satisfacción de Relaciones Exteriores de los elementos suficientes para que pueda recibir la nacionalidad mexicana y nosotros podamos integrarlo a nuestra sociedad y podamos determinar que esa persona cumple con el mínimo de buen comportamiento o de, como lo dice la Constitución, de un modo honesto de vivir. Entonces, repito, la persona extranjera que solicita la naturalización no es en automático que se le entrega la naturalización, la nacionalidad mexicana, solamente por cumplir con los requisitos. Hay una revisión de los antecedentes de esta persona y a partir de ahí las Relaciones Exteriores decide o no si se le otorga la naturalización. Este es un punto importante porque todos debemos entender que el Estado mexicano no está obligado a darle la naturalización a toda persona extranjera que lo solicite. Esta es una facultad potestativa del Estado, no solamente en México, sino todos los estados tienen esa facultad, otorgar o no la nacionalidad. Ahora, aquí el punto clave, y no quiero ir a la teoría, pero el punto clave es también que
sí existe un derecho a la nacionalidad, pero ese derecho a la nacionalidad existe cuando una persona es, por ejemplo, nacida en territorio mexicano. Bueno, pues ahí sí tiene un derecho a la nacionalidad, y ahí México cumple con ese compromiso internacional que existe en diversos instrumentos por los cuales hay que garantizarle que toda persona tenga derecho a la nacionalidad. Y ese es un punto en el que en México, como bien dice la Constitución, alguien que nace en México o que es hijo de padres mexicanos por nacimiento, tienen derecho a la nacionalidad. No se les puede negar ese derecho y, por lo tanto, tampoco, como lo dice la Constitución, no pueden perder esa nacionalidad. A eso se refiere el derecho a la nacionalidad. Es decir, las personas mexicanas que lo adquieren de acuerdo a la Constitución no pueden perder nunca la nacionalidad mexicana. Los únicos que pueden perder la nacionalidad mexicana son precisamente las personas extranjeras que adquirieron la nacionalidad por naturalización. Esa es la gran diferencia. Bueno, ahora estas, digamos, son las maneras de adquirir la nacionalidad mexicana. Ahora voy a pasar al segundo punto de la exposición, de las que mencionaba, es ¿qué es la doble nacionalidad? ¿No? Lo que popularmente se llama como doble nacionalidad, o puede ser múltiple nacionalidad. La doble nacionalidad es cuando una persona tiene una nacionalidad de origen o adquirida, pueden llamarle como sea, pero tiene una primera nacionalidad y después, de manera voluntaria o no voluntaria, adquiere o tiene derecho a otra nacionalidad. Esto suena un poco complejo, pero es muy sencillo con ejemplos claros, y el ejemplo más frecuente que tenemos nosotros aquí en México es personas que nacieron en los Estados Unidos, que tienen su padre o su madre que es mexicana por nacimiento, y que estas personas nacieron en Estados Unidos, es la primera generación, y en Estados Unidos también existe la nacionalidad por nacimiento en territorio estadounidense, que se le llama ius soli, es decir, la persona que tiene derecho a la nacionalidad estadounidense por el solo hecho de nacer en territorio estadounidense. Bueno, estas personas, ¿qué es lo que tienen? Tienen una nacionalidad de origen, que es la estadounidense, y aparte pueden aspirar a solicitar la nacionalidad mexicana porque algunos de sus padres son mexicanos por nacimiento. Entonces, este es un ejemplo típico de una persona, y ahí la gente, de manera popularmente, se le conoce doble nacionalidad. Entonces, estoy dando un ejemplo de qué es la doble nacionalidad. Ahora, a partir de ahí, pues puede existir múltiples nacionalidades. Puede existir una persona que tenga derecho, por diversas razones, a distintas nacionalidades. Puede ser que su madre, por ejemplo, sea mexicana por nacimiento y tenga un padre que sea caribeño y nació en Estados Unidos. Esa persona, de acuerdo a la legislación de su país, supongamos que viene de Trinidad y Tobago, entonces esa persona tiene aspiraciones o puede aspirar a tener triple nacionalidad, es decir, la nacionalidad estadounidense, la nacionalidad mexicana y quizás la trinitaria. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que existe en nuestro país? La Constitución reconoce la múltiple nacionalidad, no solamente la doble nacionalidad. Para el Estado mexicano, una persona puede tener distintas nacionalidades. El gobierno mexicano lo reconoce, y a las personas que nacieron en México, es decir, que tienen derecho a la nacionalidad mexicana por nacimiento, o la primera generación nacida fuera de México, todos ellos tienen derecho a la nacionalidad mexicana sin importar que tengan otras nacionalidades. Eso de entrada debe quedarnos a todos muy claro. Entonces debemos en México reconocer a las personas que tienen la nacionalidad mexicana sin importar si tienen otras nacionalidades. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona, aunque tenga distintas nacionalidades, puede, por ejemplo, realizar actos como cualquier mexicano. Y hay límites, en un momento se los voy a mencionar, pero en este caso, aunque tengan la doble nacionalidad, ¿qué es lo que pueden hacer? Registrar a sus hijos como mexicanos. Por ejemplo, si una persona nació en territorio mexicano y tiene doble nacionalidad, y aparte tiene a su hijo mexicano, hija mexicana, que nació en territorio mexicano, la puede registrar como mexicana, como mexicano o mexicana.
Puede hacerlo, no importa que el padre tenga distintas nacionalidades. Eso es completamente irrelevante para nuestra legislación, tiene ese derecho. Ahora, para ejecutar o para asumir cargos públicos es otra historia. Ahí existen limitaciones, creo que todos hemos oído que la ley señala, por ejemplo, que ciertos cargos públicos solamente lo puede ocupar personas que son consideradas mexicanas por nacimiento. Esa es una, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que personas que son consideradas personas mexicanas por nacimiento, es decir, las personas que nacieron en territorio mexicano o que nacieron fuera de México, que son primera generación, que alguno de su papá o su mamá nacieron en territorio mexicano, o que nacieron también en el extranjero y su papá o su mamá son naturalizados mexicanos, esas personas sí pueden desempeñar todos los cargos públicos que están señalados en la Constitución o en cualquier ley. Existen limitaciones, obviamente, para las personas naturalizadas. Las personas naturalizadas no son consideradas mexicanos por nacimiento y la Constitución y algunas leyes excluyen a estas personas de, aunque son mexicanas, de desempeñar determinados cargos públicos. Les digo, la legislación mexicana permite la doble nacionalidad para todo, excepto para ciertos cargos públicos. Ahora, ¿qué sucede si alguien es mexicano por nacimiento, pero tiene otra nacionalidad, por cualquier razón, y quiere asumir un cargo público, de los que están señalados en la Constitución o en las leyes? Asumir un cargo público, esa persona tiene que renunciar a las otras nacionalidades, si tiene doble nacionalidad. ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, pues hace un trámite aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores que se llama el Certificado de Nacionalidad Mexicana. A través de este certificado lo que hace es no solamente confirmar su nacionalidad mexicana a través de distintos documentos, sino además hace una renuncia expresa a cualquier otra nacionalidad. Entonces, con eso reitera no solamente su nacionalidad mexicana por nacimiento, sino además hace una declaración pública frente a las autoridades, frente a Relaciones Exteriores, de que renuncia a cualquier otra nacionalidad mexicana. Sin embargo, pues bueno, de acuerdo a la legislación de cada país, las personas cuando terminen su cargo público pueden recuperar esa nacionalidad, si la nacionalidad o la legislación de ese país se lo permite. Y ahí el gobierno mexicano, el Estado mexicano, pues no tiene ninguna injerencia, eso lo determinan las legislaciones de otros países. Ahora, aquí siempre hay que tener en cuenta que el asunto de la doble nacionalidad es un asunto que implica no solamente la legislación mexicana, sino también la legislación de otro país. La legislación de otro país no puede interferir con lo que el gobierno mexicano o el Estado mexicano determina que es la nacionalidad mexicana y viceversa. Las autoridades mexicanas no pueden determinar si una persona tiene derecho o no a la nacionalidad de otro país. Eso es obvio, ¿no? Independientemente de que una persona tenga derecho o no a la nacionalidad de otro país, la persona que va a asumir un cargo público tiene forzosamente que obtener este documento, que es el Certificado de Nacionalidad Mexicana, y ahí jura y renuncia a cualquier otra nacionalidad. ¿Por qué? ¿Esto por qué sucede? Porque hay algunos países que determinan o consideran a que los descendientes de, por ejemplo, primera generación, sus descendientes de nacionales de su país son también considerados nacionales de ese país. Entonces, puede ser que haya alguna persona mexicana que nació aquí, pero su padre o su madre es italiana, española o cualquier otra nacionalidad, y de acuerdo con la legislación de ese país son considerados sus nacionales. Entonces, por eso es que también existe este certificado de nacionalidad mexicana, donde la persona renuncia a la nacionalidad, a cualquier nacionalidad que conozca o que no conozca. Entonces, por eso es indispensable este documento antes de asumir un cargo público, cuando se cree que alguien tiene derecho a otra nacionalidad. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en relaciones exteriores respecto a las personas que tienen la doble nacionalidad?
Las personas que se encuentran fuera de territorio mexicano y que su padre o su madre son mexicanos por nacimiento, pueden ir a cualquier embajada o a cualquier consulado. En el caso de las embajadas van a algo que se llama la sección consular, o pueden ir a cualquier consulado a registrarse como mexicanos. En el caso de los padres, a los menores de edad van y los registran, o en el caso de un mayor de edad que tenga derecho a la nacionalidad mexicana, puede ir por su propia voluntad, puede ir a registrarse. Ahí hay muchas particularidades, pero en general quiero nada más señalarles que los consulados, las embajadas emiten actas de nacimiento, es decir, se hacen estos registros en los consulados y esta persona se le emite una acta de nacimiento, un registro de nacimiento, le llamamos en las representaciones de México en el exterior. Una representación de México en el exterior es cualquier embajada o cualquier consulado o sección consular para efectos prácticos, ¿no? Entonces, estas personas que tienen su acta de nacimiento son considerados mexicanos por nacimiento. ¿Qué es lo que sucede? Es que estas personas, cuando vengan a México, pueden ejercer todos sus derechos como cualquier persona. Deben ser considerados como mexicanos por nacimiento y deben de respetárseles todos sus derechos de la misma manera que una persona que nació en territorio mexicano. Entonces, estas personas pueden ejercer cargos públicos, pueden ejercer cualquier tipo de profesión, pueden adquirir propiedades en México como cualquier mexicano y pueden realizar cualquier actividad económica o educativa o de cualquier tipo como cualquier otro mexicano. Entonces, esto recordémoslo muy bien. No hay ninguna duda aquí respecto a que cualquier persona mexicana que va y se registra como mexicano en cualquier consulado o embajada son mexicanos por nacimiento y así deben ser considerados. No importa que tengan otras nacionalidades, no importa que tengan pasaporte incluso de otras nacionalidades, estas personas pueden de manera legal, de manera genuina, legítima, pueden hacer cualquier actividad en México como cualquier otro mexicano. Entonces debemos eliminar todos, debemos luchar por evitar cualquier tipo de discriminación a estas personas. No debe de haber ningún tipo de discriminación. Lo mismo sucede con personas que son primera generación de una persona que fue naturalizada, es decir, una persona que obtuvo su nacionalidad mexicana por naturalización y que en Estados Unidos o en cualquier otro país tuvo a sus hijos. Esta primera generación tienen derecho a la nacionalidad mexicana y pueden ir a los consulados, a las embajadas, a registrarse como mexicanos si se les da este registro de nacimiento y pueden de la misma manera ejercer sus derechos en México como cualquier persona mexicana. Entonces, ese es otro punto en el que debemos luchar todos nosotros, en particular las personas servidoras públicas, contra la discriminación hacia estas personas. Ahora, en el caso, y déjenme aquí hablar de las personas que han sido naturalizadas mexicanas, cuando se naturalizan renuncian a cualquier otra nacionalidad. Entonces, en estos casos no hay ninguna duda de que esas personas naturalizadas, cuando ejercen sus derechos como mexicanos, porque son mexicanos de pleno derecho, no hay ninguna duda de que ellos ya renunciaran a cualquier otra nacionalidad. Entonces, ahí tampoco debe de haber ningún punto de discriminación. Las personas que son naturalizadas son mexicanas y así deben de ser consideradas. Mi sugerencia, nuestra sugerencia, que les pido a ustedes que también la difundan entre otras personas, es que a una persona que ya fue naturalizada jamás debemos decirles que son persona española naturalizada mexicana. Esa no es la manera como debemos dirigirnos. La persona naturalizada es una persona mexicana. Adquirió la nacionalidad por naturalización, pero es mexicana. Así que debemos evitar, mi sugerencia es que evitemos esas expresiones de que es una persona cubana naturalizada mexicana o que esta es persona mexicana de origen cubano o de origen español o de origen estadounidense o de cualquier otro origen. No es la manera correcta como debemos dirigirnos a estas personas porque esto genera discriminación e incluso en el ejercicio de sus derechos puede tener efectos negativos en su calidad como persona mexicana. Ahora, nada más voy a tocar rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo, la tercera parte de mi exposición que se refiere a estos puntos que son controvertidos sobre la nacionalidad mexicana. Y déjenme ir rápidamente a mencionarles que en 2013 hubo una tesis aislada por parte de un tribunal colegiado
Esta tesis aislada lo que dijo, interpretó la Constitución diciendo que la segunda generación de personas nacidas en el exterior, en el extranjero, tienen derecho a la nacionalidad mexicana. Acuérdense que ya dijimos que solamente la primera generación de personas nacidas fuera de México, que tienen su padre o su madre mexicana por nacimiento, tienen derecho a la nacionalidad mexicana. Bueno, pues esta tesis aislada de este tribunal colegiado hizo una interpretación de la Constitución y dijo, no, tienen derecho a transmitir la nacionalidad mexicana incluso hasta una segunda generación. ¿Esto qué quiere decir? Que el nieto o nieta de una persona nacida en territorio mexicano puede ser registrada como mexicana. Entonces, debido a esta tesis aislada, la Secretaría de Relaciones Exteriores, de manera inmediata, bueno, al poco tiempo, autorizó a los consulados y a las embajadas a que se registraran a las segundas generaciones. Entonces, esta fue una práctica que se realizó con fundamento en el criterio de este tribunal. Ahora, en 2018 hubo un tribunal colegiado que también emitió una tesis aislada contradictoria, es decir, contraria a esto, que determinó que no, la segunda generación de mexicanos nacidos en el exterior no tiene derecho a la nacionalidad mexicana y por lo tanto no deben de registrarse como mexicanos. Esto obviamente creó confusión e hizo que la Suprema Corte emitiera finalmente una jurisprudencia en contradicción de tesis, es decir, lo que hizo fue resolver esta contradicción. Un tribunal saca una tesis aislada que dice sí tiene derecho a la segunda generación, otro tribunal dice no, la segunda generación no tiene derecho a la nacionalidad, entonces la Suprema Corte decidió y dijo que solamente la primera generación tiene derecho a la nacionalidad mexicana. Esto que generó, pues que teníamos una gran cantidad de mexicanos que se registraron en este periodo con base en esa tesis que decía que la segunda generación tenía derecho, y entonces tenemos una gran cantidad de mexicanos de segunda generación que se registraron como mexicanos. Ahora, ¿qué sucede con ellos? Uno, debe de respetársele su derecho a ser mexicanos. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano los consideró y se emitieron actos administrativos por los cuales se les otorgó la nacionalidad mexicana. Y ahí sí, con fundamento en nuestros compromisos internacionales, no se les puede quitar la nacionalidad mexicana porque ahora tenemos otro criterio administrativo. Entonces, esas personas conservan su nacionalidad mexicana aun cuando sean segunda generación. Entonces, esta es una invitación que les hago a todos, a los que me están escuchando, a los que me están viendo, a que reflexionemos sobre esto y obviamente esto tiene consecuencias para los registros civiles. Porque vamos a encontrarnos con muchas personas que van a tener actas de nacimiento emitidas por consulados y embajadas de estas personas de segunda generación que debe de respetársele en todo momento su derecho a la nacionalidad. ¿Qué es lo que hizo Relaciones Exteriores? Es que a partir de esta jurisprudencia de la Corte que fue emitida el 3 de enero del 2020, repito, 3 de enero del 2020, la Suprema Corte emitió esta jurisprudencia que resuelve esta controversia y que dice es la primera generación la que va a tener la nacionalidad mexicana. A partir de que entró en vigor el 6 de enero del 2020, a partir de esa fecha los consulados y las embajadas dejaron de registrar los nacimientos de estas personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar todos nosotros? Vamos a tener desafortunadamente, algunas familias en que algunos de sus hijos fueron registrados, son de segunda generación y fueron registrados como mexicanos, y otros de sus hijos que ahora ya no pueden registrarse y son de segunda generación, ya no pueden registrarse. Bueno, entonces, en eso es muy claro esta decisión de la Corte. A partir del 6 de enero del 2020, ninguna persona de segunda generación puede registrarse como mexicana o puede reclamar la nacionalidad mexicana. Bueno, ustedes ya sabrán que otro aspecto es la inserción del acta de nacimiento extranjera. Rápidamente les voy a mencionar, cuando una persona nace en el exterior y que tiene derecho a la nacionalidad mexicana, tiene dos opciones. Una, ir a un consulado o una embajada, registrarse como mexicano, o dos, venir a México y con su acta, con ciertas formalidades, con el apostillamiento, etcétera, o la legalización, hace la inserción del acta de nacimiento en territorio mexicano, hace la inserción de un acta extranjera. Bueno, entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado para recordar que solamente pueden hacer la inserción las personas nacidas en el exterior de primera generación. Cualquier duda,
las autoridades locales tienen que dirigirse a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así también a RENAPO, con ellos trabajamos en conjunto, para resolver cualquier controversia o cualquier duda que haya sobre los criterios que deben aplicarse en materia de nacionalidad. No los criterios del registro civil o del registro o los procedimientos, no. Me refiero a quien tiene o no derecho a la nacionalidad. Eso es algo que resuelve la Secretaría de Relaciones Exteriores en base a la ley de nacionalidad. Bueno, entonces, con esto quiero cerrar. Quiero decirles que, nuevamente, reiterarles que cualquier duda que exista, cualquier controversia que exista a nivel local, en algún gobierno de los estados, en algún registro civil, con todo gusto pueden dirigirse a la Secretaría de Relaciones Exteriores, repito, a nuestra Dirección General de Asuntos Jurídicos, donde ustedes pueden resolver cualquier duda que haya sobre la materia de nacionalidad. En los materiales que les vamos a entregar, ahí viene en nuestro correo electrónico, que es nacionalidad@sre.gov.mx. Ahí recibimos, ahora más en esta época, todas las consultas de manera electrónica. También para las autoridades locales y federales, les queremos invitar a que nosotros tenemos un correo electrónico donde nosotros podemos realizarles la verificación de la autenticidad de una carta de naturalización. Ahí les pedimos, es un correo electrónico específico que tenemos, cualquier autoridad puede enviar escaneada la carta de naturalización sobre la que tienen duda y nosotros de manera automática rápidamente les verificamos la autenticidad o no de esta carta de naturalización. En fin, quiero agradecerles muchísimo su atención. Muchos de estos puntos que yo mencioné, perdón que me haya extendido más de lo que yo tenía planeado, muchos de estos puntos en los materiales se los aclaramos, se los especificamos un poco más a detalle y de todas maneras les vuelvo a mencionar que tenemos esta página de internet, no solamente la página de internet, sino también el correo electrónico donde podemos aclarar cualquiera de sus dudas. Estoy seguro que aclaré algunas dudas, pero han de haber salido muchísimas otras dudas más. Entonces yo los invito a que no se queden con ninguna duda, consúltenos, nosotros estamos abiertos, ya sea que ustedes sean personas servidoras públicas, que sean una autoridad o que sean personas del público en general, por supuesto que pueden escribirnos y pueden aclarar cualquier duda. Nosotros con muchísimo gusto estamos obligados a darles una respuesta, así que siéntanse con la mejor libertad. Esta es una gran oportunidad para que todos, de manera conjunta, estemos coordinados y además aclaremos las dudas, las preguntas que tengamos y sobre todo en un tema muy delicado que es el de la nacionalidad, porque de ahí depende no solamente el ejercicio de los derechos de las personas que tienen derecho a la nacionalidad, sino también otro tipo de derechos. Y aquí estamos hablando de derechos a la salud, a la educación, a la propiedad, a los derechos políticos. Entonces es muy importante que no dejemos en estado de indefensión a nadie, a ninguna persona, y lo mejor es aclarar y tratar de proporcionarles toda la protección posible a sus derechos por parte de nosotros que representamos al Estado mexicano. Les agradezco nuevamente y los invito a que sigamos en comunicación a través de los medios electrónicos. Muchas gracias.